Ok, entonces vamos a iniciar ahora. Le decía, hoy el tema es Iglesia, muerte y resurrección de Cristo. Es lo que vamos a abordar el día de hoy. Le estaba mencionando acerca de la circuncisión y el bautismo. Es decir, la puerta para entrar al antiguo pueblo de Dios o pueblo de Israel era la circuncisión, que recibían los niños a los 8 días de haber nacido. El mismo Jesús fue sometido a este rito, como lo hemos visto ya en el capítulo anterior, cuando fue llevado al templo. Dice aquí, con el cuerpo y con el corazón. Esto es muy importante porque ya nos habla aquí en este aspecto, eh, no solamente un rito para ser parte de la iglesia, sino comprender el sentido de pertenecer a esta iglesia y las exigencias que hay al ser parte de ella. Dice aquí, una cosa es pertenecer al pueblo de Dios y otra cosa es salvarse. En efecto, no todos los que pertenecen al pueblo de Dios llegan a salvarse, ¿no? Como habíamos visto cuando hablábamos de los profetas, ¿no? La falsa seguridad. O sea, decir, yo estoy bautizado, por eso me voy a salvar. No necesariamente es así. El bautismo salva, por supuesto que sí. Pero si después del bautizo yo empiezo a cometer pecados propios y no tengo ningún interés de arrepentirme, entonces la cosa es diferente. Dice aquí, es necesario entrar en la iglesia también con el corazón, es decir, cumpliendo con la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios y la cumple se parece a un hombre listo que edifica su casa sobre roca y llegan los vientos y las tempestades y la casa queda firme. Al contrario, el que escucha la palabra de Dios y no la cumple, se parece a un tonto que construye su casa sobre arena. Llegan las pruebas y los problemas y todo se derrumba. Aquí vamos a hablar del sembrador, ¿no? Mateo capítulo 13, ¿no? Eso nos habla acerca del sembrador, de la parábola del sembrador, ¿no? Muchos de ustedes ya lo han escuchado la parábola, dice, que empieza con esta frase que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? El sembrador salió a sembrar, que parece redundante, pero nos explica que nosotros también, ¿no? Si queremos ser sembradores de la palabra de Dios, no podemos dejar de hacerlo. Es decir, el sembrador se lo a sembrar, o sea, nos toca hacerlo, pase lo que pase, digan lo que digan, no podemos decir, no, él no, a él no, mejor aquí. No, el sembrador salió a sembrar, es decir, donde nos toque, donde estemos llamados a hacerlos, ahí debemos hacer. Por eso dice, Jesús sigue sembrando buena semilla en nuestros corazones, es decir, la palabra de Dios. Dependerá de nosotros si dará fruto o no. Buenos y malos. Eso, Mateo capítulo 13, del 24 al 30, nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola muy interesante donde también nos ayuda a comprender un aspecto de la iglesia, ¿no? Que dice, no, voy a dar una figura del reino de los cielos, ¿no? Que es el reino de los cielos es la iglesia, ¿no? Aquí es el reino de los cielos en la tierra, que es la iglesia. La parábola del trigo y la cizaña nos cuenta, ¿no? De que el patrón viene y siembra buena semilla, pero viene el enemigo en la noche y siembra cizaña. Viene alguien y le dice, Señor, ¿sacamos la cizaña? No. O la mala hierba, en alguna traducción dirá así, dice no, porque si sacas la mala hierba o la cizaña, puede lastimar el trigo. Es mejor dejarlo así y al final no se hará la separación, ¿no? Al final se hará la separación. Ahí podemos aprender dos cosas. Uno, nosotros no somos quien para decir quién sí se queda en la iglesia y quién se va. No, nosotros no. Aparte que esta expresión, ¿no? Esperemos hasta el final, es una muestra clara de la misericordia de Dios. Dios nos espera de nosotros una verdadera conversión y lo espera hasta el final. Dice aquí, en la iglesia de Cristo, que es la raíz y el instrumento del reino de Dios, hay de todo. Gente que quiere seguir a Cristo y gente que no tiene ganas de seguir a Cristo. Al final vendrá la separación entre los unos y los otros, con el premio o el castigo. Entre tanto, hay que tener paciencia.
y no caer en la tentación de apresurar la separación y el juicio, ¿no? Es decir, debemos actuar con la misericordia que corresponde. Dice aquí, el reino de Dios crece siempre más. Dice, no tenemos que desanimarnos si vemos que para cualquier iniciativa buena son siempre pocos los que se avientan. No importa, así son las cosas de Dios. Con el tiempo todo cambia. La semilla se planta y la levadura fermenta la masa. En las cosas de Dios y en todo lo bueno en general, lo que importa es tener una clara conciencia de ser semilla o levadura y no tener prisa, así poco a poco las cosas van cambiando y el reino de Dios avanza, ¿no? Aquí hay parábolas como el grano de mostaza, ¿no? Parábolas que nos hablan justamente sobre la importancia, ¿no? De creer y entender que el reino de Dios, la iglesia, va a seguir creciendo, pero nosotros tenemos que poner parte de nuestra parte. Perdón. Dice aquí, unidos a Cristo. Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. ¿Recuerdan? No, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Y qué involucra nada? Nada involucra todo. Es decir, todas las cosas que nosotros queremos hacer, debemos siempre hacerlas en el Señor, buscando que el Señor sea y se haga su voluntad. Si nosotros no estamos cerca del Señor, va a ser muy difícil que las cosas se van logrando. Dice acá, como la rama tiene que estar injertada en la vid para que dé frutos, así nosotros tenemos que estar injertados en Cristo para que demos frutos. ¿Cómo? Principalmente mediante la oración. ¿No? Ahí están los textos bíblicos, la confesión y la Eucaristía. Es decir, oración, confesión, Eucaristía son aquellos elementos que nos van a unir a Cristo, nos van a unir a Él. Recuerda que Jesús dijo, ¿no? En Juan capítulo 6, versículos 56, 57, 58, decía, ¿no? El que come mi carne y ve mi sangre, vive en mí y yo en él, así como mi Padre vive en mí y yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí. Por eso le llamamos comunión, porque al comulgar entramos en comunión con Cristo. Al confesarnos nos volvemos a unir con Cristo por su misericordia. Los pastores de la iglesia. Aquí es muy importante comprender porque es una manera muy sencilla y muy breve nos va a hablar acerca de la estructura de la iglesia, ¿no? De eclesiología, como le llaman algunos. Por ejemplo, dice aquí, para que su obra pueda continuar hasta el fin del mundo, ¿no? Jesús escoge a 12 hombres, ¿no? Pero primero dice Mateo 28:20, ¿no? ¿Qué dice Mateo 28:20? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, y escoge a los 12 apóstoles y los prepara, ¿no? Marcos 3, de 3 al 15, eso dice Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿no? Los llamó para que estuvieran con él, ¿no? Entonces, ahí es donde escoge a los apóstoles, dándole tres poderes, anunciar el evangelio, es decir, Cristo da esta orden, los apóstoles no tienen que anunciar el evangelio a toda criatura, ¿no? Es lo que dice Mateo 16:15 y su paralelo, Mateo 28, del 18 al 20. No, todo poder se me ha sido confiado. No, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es decir, el primer poder que Cristo le entrega a los apóstoles es anunciar el Evangelio a toda criatura. Luego, celebrar el culto de la alianza, de la nueva alianza. ¿Cuál es el culto de la nueva alianza? Pues la Santa Misa, ¿no? Cuando vemos en Lucas 22, 19 al 20, nos narra la última cena, cuando Jesús dice, ¿no? Eh, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Luego, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este es mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces, ese culto de la nueva alianza, es decir, hoy conocemos como la Santa Misa, es lo que la iglesia viene realizando constantemente. No lo acabo de realizar. Todos los días en el mundo hay misa. Solamente hay un día en todo el año que no hay misa. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué día en el año no hay misa en ningún lugar del mundo? Viernes Santo, hermano.
Perfecto, Viernes Santo. Hay comunión. Hay gente, no, pero yo he ido a misa ese día. No, no era misa, era una celebración de la palabra con la comunión, porque no se le puede negar la comunión, no puede subsistir una comunión cristiana sin comunión. Pero no era la Santa Misa, o sea, no hubo consagración, en otras palabras. Dice, como jefe de los 12 apóstoles y de toda la iglesia, perdón, otro poder que Jesús dio es guiar al pueblo de Dios, ¿no? Mateo 18:18, Jesús le dice a todos los apóstoles, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Si bien se lo dijo también a Pedro, ¿no? Pero a Pedro le dijo algo más, ¿no? A ti te entrego la llave del reino de los cielos. Y eso es, por eso es que Pedro tiene autoridad sobre los demás apóstoles. Dice ahora, como jefe de los 12 apóstoles y de toda la iglesia, Jesús escoge a Simón, a quien pone por nombre Kefas, piedra, roca, peña, ¿no? Y eso es en Juan capítulo 1, versículo 42, cuando le dice, no, Simón, hijo de Juan, a partir de ahora te llamarás Kefas. Él será la piedra que estará a la base de la iglesia, ¿no? Ahí Mateo 16:18. ¿Qué dice Mateo 16:18? Yo ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte no la podrán vencer. Dice, el que va a fortalecer a la fe de todos. Pedro va a fortalecer la fe de todos. ¿Qué dice Lucas 22 del 31 al 32? Lucas 22 del 31 al 32 dice, Simón, Simón, mira que el demonio ha pedido permiso para zarandearlos ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Por eso, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer la fe de tus hermanos. Y también lo pone como el pastor supremo, el de todo el rebaño. Y Juan capítulo 21 del 15 al 17. ¿Qué dice Juan 21 del 15 al 17? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta tres veces. Tres veces Pedro dice que lo quiere a Jesús y tres veces Jesús le encomienda a la iglesia, ya que cada vez que Pedro confirma que lo quiere a Jesús, Jesús le dice, no, apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. No, tres veces, porque fueron tres veces que Pedro negó. Por eso tres veces le vuelve a confiar, no a la iglesia. Dice, ¿no? Y Mateo 16:19 dice, ¿no? Yo a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dice, mediante la imposición de las manos, los apóstoles transmiten a sus colaboradores, obispos, presbíteros y diáconos, el don del Espíritu Santo, que los capacita a desempeñar los distintos ministerios, ¿no? Con el tiempo eso se transforma en continuadores de la obra guiando al pueblo de Dios. Recordemos que cuando hablamos de la jerarquía de la iglesia está el papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, ¿no? Papas, no se olviden, no se olviden, es papa, ya, obispos, presbíteros y diáconos. Eso es la jerarquía de la iglesia. Alguien dirá, ¿y los cardenales? Bueno, los cardenales son obispos que se les da el título de cardenal y como cardenal su función es, se convierte en elegible y elegido para el siguiente cónclave, para el Papa, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿cuántos cardenales tenemos? Normalmente en un país hay un cardenal, normalmente, pero por ejemplo en nuestro caso tenemos dos cardenales, que es Monseñor Cipriani y es Monseñor Pedro Barreto. Los dos son electores para el siguiente cónclave. Cuando el Papa Francisco muera o renuncie, en el siguiente cónclave, ambos son electores, pero solamente Monseñor Pedro Barreto es elegible. De los dos, obviamente, de los dos, no solamente Pedro Barreto es elegible por la edad, ¿no? Por la edad, justamente porque Monseñor llegó a una edad donde ya no era elegible, se puso otro cardenal, en este caso, Monseñor Pedro Barreto, ¿no? Entonces, igual están los sacerdotes y luego los diáconos. Recordemos que en los diáconos existen dos tipos, los diáconos permanentes y los diáconos de transición.
Los de transición son aquellos que van a ser sacerdotes y los diáconos permanentes son los que siempre van a ser diáconos. Ahora, como diácono permanente también existen dos tipos de diáconos, el soltero y el casado. El casado son aquellos hombres ya casados que son invitados al diaconado permanente, ¿no? Y sirven a la iglesia como diácono con este ministerio. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, en los textos bíblicos que ahí les he presentado, figura todo eso. La nueva alianza, dice aquí. Como un nuevo Moisés, Cristo realiza la nueva alianza entre Dios y el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús paga por nuestros pecados y sella la nueva alianza. Este es el acto fundamental de toda la historia y tiene dos tipos, celebraciones rituales, antes y después del Calvario. Ahora, lo que es importante, como les mencioné la vez pasada, aquí es la nueva alianza es el corazón del Nuevo Testamento. Es decir, eh, en el Antiguo Testamento la alianza se da entre Dios y su pueblo Israel teniendo mediador a Moisés. Y en el Nuevo Testamento es la alianza que hace Dios con su pueblo, la iglesia teniendo mediador a Jesucristo. Es en este concepto es que entendemos que Jesús es mediador, porque por él y solo por él no alcanzaremos la salvación. O sea, por medio de él nos salvamos. Muchos protestantes confunden mediación con intercesión, ¿no? Nosotros creemos que Jesús es el único mediador, por supuesto. La Biblia es más, así lo dice. Pero creemos que la Virgen María o los santos pueden interceder. Dice aquí, última cena. Un día antes de morir, Jesús anticipa en un rito la alianza en el Calvario, ¿no? Acá está Lucas 22, de 19 al 20, ¿no? Que es lo que hace un momento yo le citaba, que decía, después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, dijo, esta es mi copa y la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Si se cumple la promesa hecha mucho tiempo antes, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré al último día. Es decir, en el Evangelio de Juan Jesús promete darnos de comer su carne y en la última cena cumple esa promesa. La Santa Misa, ¿no? En la Santa Misa, y acá nos citan 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 29, donde San Pablo dice, no, yo le transmito lo que a mi vez se me transmitió, que en la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió, y empieza a citar las mismas palabras de la última cena. Entonces, acá nos encontramos con tres cosas interesantes. Una es la promesa, el cumplimiento de la promesa y la actualización de la promesa. ¿Qué quiere decir? En el Evangelio de Juan capítulo 6, Jesús nos prometió que nos iba a dar a comer su carne. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 cumple esa promesa, ¿no? Donde Jesús transforma el cuerpo, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y luego vemos cómo de esto los apóstoles estaban convencidos, ¿no? Y San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Dice que así si alguien come y bebe sin discernir que es el cuerpo del Señor, no peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, cuando vayamos a misa tenemos que aceptar que ahí está el Señor. Por eso que cuando vamos a comulgar, el que nos da la comunión, sea el sacerdote, sea el diácono o un ministro extraordinario de la comunión, hay algo que siempre nos van a decir o nos van a preguntar, nos preguntan, cuando levantan la hostia consagrada, nos preguntan, ¿cuerpo de Cristo? Nosotros respondemos, amén, es decir, que sí, aceptamos, entendemos y lo reconocemos como el cuerpo del Señor. Dice una vez más, Jesús se hace presente en su pueblo, con su cuerpo y con su sangre, intercediendo por nosotros
entregándose como alimento. Esto será repetido hasta que Cristo venga. Por eso nosotros decimos, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esto también decimos en la Santa Misa, justamente por eso. La resurrección de Cristo. Dice, al tercer día, después de haber muerto, Jesús resucita, glorioso. Muriendo, destruye nuestros pecados y resucitando nos proporciona una vida nueva. Esto es muy importante también que lo podamos entender bien, porque cuando el texto bíblico, cuando la Biblia dice al tercer día, recuerda que tercer día en contexto bíblico significa, eh, significa poco tiempo. Al tercer día significa poco tiempo, ¿no? Cuando María y José estaban regresando a Nazaret y luego dice, al tercer día se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, o sea, al poco tiempo. No son 3 días de 24 horas, ¿ah? Porque si Jesús recuerda que murió el viernes a las 3 de la tarde, para que pasen 3 días de 24 horas sería, si muere el viernes, sábado a las 3 es un día, domingo a las 3 es otro día, y lunes a las 3 es el tercer día. Jesús no recitó el lunes a las 3 de la tarde, recitó en la madrugada del domingo, ¿no? Porque la expresión al tercer día significa poco tiempo en el contexto bíblico, ¿no? Aparte que es un hecho, ¿no? Que Cristo murió, porque es un hecho que Cristo ha muerto y que ha resucitado porque hay algo, por ejemplo, que explicaba Padre Lorin, ¿no? Nadie muere por defender una mentira. Hay gente que muere por defender algo que cree que es verdad y de repente es falso, eso sí. Pero que alguien muera sabiendo que es mentira, nadie da la vida por una mentira. Y los apóstoles vieron que Cristo ha muerto y lo vieron luego, o sea, lo vieron resucitado. Ellos murieron por defender eso, por la resurrección de Cristo. Ascensión al cielo. Dice, después de 40 días, perdón, dice, después de 40 días, Jesús regresa al Padre, su misión está cumplida, los hombres están a salvo. El misterio pascual. ¿Cuál es el misterio pascual? A todo esto, ¿no? La resurrección de Cristo es lo que se conoce como el misterio pascual, dice aquí. Todo esto se llama misterio pascual. Mediante Jesús, el verdadero Cordero de Dios, el nuevo Israel pasa, paso, de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Ese es el misterio pascual. Recuerda cuando nos hablan el triduo pascual. ¿Cuál es el triduo pascual? Son los 3 días antes de la Pascua, ¿no? Jueves, viernes, sábado, porque el domingo es la Pascua, ¿no? Hablo del viernes, perdón, jueves, viernes, sábado de la Semana Santa. Dice, cumplimiento. Así se cumple la promesa que Dios se había hecho a Abraham. Dice, en ti serán benditas toda la raza de la tierra. Y también se realiza la promesa que Dios había hecho a nuestros primeros padres. Haré que haya una enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ese es el protoevangelio que yo les he pedido que se aprendan de memoria. Luego dice, Jesús es el descendiente de la mujer y de Abraham, que aplasta la cabeza del demonio y es bendición para todos los pueblos. Dudas, objeciones y ataques. Dice, bautismo. Estos son datos muy interesantes que yo les invito que los puedan apuntar, ¿no? Una vez que ya lo puedan, cuando suba este video yo a la página, ya, cuando yo la suba al grupo, me gustaría que anoten estos datos que son muy importantes. Dice, el bautismo. ¿Desde cuándo se empezó a bautizar a los niños? Dice, desde el tiempo de los apóstoles. He aquí algún testimonio. Don
San Dionisio Areopagita del siglo II dice, el bautismo de los niños es de costumbre apostólica. San Ireneo del siglo II también dice, aquellos que fueron regenerados en Cristo, sean niños, jóvenes o viejos, todos serán salvos. Todos. Algo que preguntaron en algún momento, ¿vale el bautismo que imparten los protestantes? Acá hay una respuesta, dice. Todo depende de cómo lo imparten. Para que sea válido se necesita la fórmula correcta. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se necesita también la materia correcta, o sea, el agua. Y la intención correcta, querer quitar los pecados y dar el Espíritu Santo y admitir en la iglesia. ¿Qué pasa si un niño muere sin bautismo? A este respecto, a la revelación, o sea, Biblia y tradición no dice nada. Lo que tenemos son opiniones personales, como en el caso del limbo, ¿no? Yo les expliqué que el limbo es solamente una explicación teológica, ¿no? El limbo no es doctrina de la iglesia, es solamente una explicación teológica nada más, ¿no? Para poder justificar que en la Biblia, pues no hay no está el dato revelado qué pasa con los niños que mueren sin bautizo, ya que partiendo de la misericordia de Dios, dice, no pueden condenarse porque no han cometido ningún pecado, pero tampoco pueden condenarse, tampoco pueden salvarse porque eh, tienen el pecado original. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí viene, ¿no? Del limbo. Pero eso es solamente una explicación teológica, ya que no es una enseñanza de la iglesia. Dice, si un adulto muere sin bautismo, ¿qué le pasa? Si un adulto muere sin bautismo, todo depende de su actitud hacia Dios, es decir, del conocimiento que tenga acerca de Dios y de su plan de salvación, y el deseo de vivir de acuerdo a este conocimiento. Entonces, todo eso es muy importante para comprender el tema del bautismo. Cachemira, esto de Cachemira sí fue muy interesante en un tiempo, me acuerdo que debatían en la universidad, ¿no? Dice, algunos dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que sus discípulos lo bajaron vivo de la cruz, lo curaron y se lo llevaron a Cachemira. Allá se casó, tuvo hijos y por fin murió de vejez. Afirman que en Cachemira se guarda su tumba y existen aún sus descendientes. ¿Es cierto todo eso? Puro cuento histórico. A ver, los documentos históricos como los evangelios no dejan lugar a dudas acerca de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Todo lo demás es pura imaginación de gente interesada en desprestigiar el cristianismo. Y eso debemos también nosotros entenderlo, ¿no? Porque hace un momento yo les mencionaba, nadie muere por defender una mentira. Nadie muere por defender una mentira. Los apóstoles vieron que Jesús ha muerto. O sea, este libro que ustedes ven aquí, que yo le he puesto, dice, ¿no? De Andrés Faquer Cáceres, Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Por ejemplo, dice que Jesús, que es un hecho, más o menos te voy a explicar cómo lo plantean. Eh, la Biblia dice que el ¿cómo se llama esto? El centurión, el centurión vio, este, o sea, aceptó que Jesús era un hombre extraordinario, ¿no? Aceptó que realmente él era el Mesías. Algo así dice el libro, que él aceptó, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Entonces, él también se confabula para salvar a Jesús. Como no le rompieron las piernas, significa que no murió. Así lo plantea el libro, ¿eh? No es que yo diga eso, ¿ya? Como eh, a Jesús no le rompieron las piernas, significa que Jesús no murió, porque recuerda que le rompían las piernas para asegurar su muerte, ¿no? Al romper las piernas, al tener los brazos estirados y solamente depender de los clavos que están en los brazos, el diafragma jala hacia arriba, presiona los pulmones y mueren ahogados prácticamente. Y eso hicieron con ladrones, pero con Jesús. Entonces decían, no, Jesús no murió, pero estaba muy herido y decía, por eso es que dice la Biblia que las mujeres fueron a llevar perfumes, ¿no? Entonces fueron a embalsamarlo, no lo embalsamaron, sino fueron a llevar aceites para curarle las heridas. Entonces a Jesús fueron y lo curaron, dice así, es el libro. Entonces,
Y es esas cosas, por ejemplo, que mucha gente tiene mucha imaginación y termina diciendo cosas pues, absurdas, ¿no? Que no tienen ningún valor histórico. Lo que sí debemos nosotros tener muy claro es lo que le mencioné hace rato. Nadie muere por defender una mentira. Y los apóstoles murieron conscientes de que Jesús había muerto y conscientes de que habían resucitado. Pedro en Roma. Este es un punto muy importante que a veces también atacan los hermanos protestantes, ¿no? Y ahora que van a iniciar a ustedes el taller de apologética, ahí van a poder aprender más. Dice aquí, Pedro en Roma. ¿En qué nos basamos para afirmar que San Pedro predicó y murió en Roma? Dice, en los documentos históricos. He aquí algunos. San Agustín. ¿Qué dice San Agustín? El primero fue Pedro, a quien siguieron Lino y Clemente, ¿no? Lino fue el segundo papa. Y Clemente el tercero. San Optato dice, San Pedro fue el primero que ocupó en la sede en Roma, después Lino y Clemente. San Ireneo, San Epifanio y todos los santos padres que hicieron la lista de los obispos de Roma afirman que San Pedro fue el primero en ocupar aquella sede. San León dice, Roma fue la capital del mundo cristiano porque en San Pedro estableció allá su sede. Los concilios de Calcedonia y de Éfeso dice, Pedro examina, juzga y define en la persona de sus sucesores. Tertuliano dice, oh feliz iglesia, ¿no? Dirigiéndose a la iglesia de Roma, amasada con la doctrina de los apóstoles, bañada con su sangre. Entonces, hay evidencia histórica, ¿no? En documentos de que realmente de que Pedro sí estuvo en Roma, porque muchos dicen, no, Pedro nunca estuvo, en la Biblia no lo dice, claro, pero hay documentos que sí dicen. Además, hay que recordar algo. Mira, acá yo les pongo esta foto, ¿no? Donde Pedro está siendo crucificado, pero Pedro es crucificado de cabeza. Pedro dice que él no merece morir como murió su maestro, él no es digno de morir como murió su maestro. Entonces lo crucifican de cabeza que obviamente para bajarlo le cortan los pies, no lo van a desamarrar bonito, no cortan los pies y cae todo el cuerpo, ¿no? Por eso que en la Santa Sede, por ejemplo, acá como ven en esta foto, en la Santa Sede, por ejemplo, están los restos del apóstol Pedro, ¿no? Es una evidencia científica por la arqueología que ha descubierto y determinado que realmente esos es los restos del apóstol Pedro, que murió ahí en Roma. ¿No? Por eso ustedes van a ver que en la silla del Papa van a ver una cruz invertida. Algunos dicen, mire, el Papa es satanista, tiene la cruz invertida. No, no, la cruz invertida es porque Pedro fue crucificado de cabeza. Para que los satanistas hayan puesto la cruz de cabeza para hacer sus locuras, eso ya es de posterior, después. Dice aquí, Papa. ¿Qué quiere decir la palabra Papa? La palabra Papa quiere decir padre, ¿ya? Eso es, Papa quiere decir padre. Ahora dice, algunos le añadieron a cada letra un significado especial, ¿no? Dice, Petrus Apostolus Princeps Apostolorum, que significa Pedro Apóstol, príncipe de los apóstoles, ¿no? Papa. Dice, es cierto que el Papa es muy rico. No es cierto que el Papa es muy rico. Se trata de un invento de los enemigos de la Iglesia. Lo que hay en el Vaticano son obras de arte y nada más, que el Papa tiene que cuidar en beneficio de toda la humanidad, de toda la humanidad. Eso también es muy importante que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Muchas veces la gente presta su boca a Judas, ¿no? Ya que Judas es el que reclamaba esas cosas. Pero miren, la iglesia, la Santa Sede como tal, ya, por ejemplo, ahí hay muchas obras de arte, pero todo eso es patrimonio de la humanidad. Nada de eso se puede vender. No es vender. Hay gente que dice que la iglesia lo venda y con eso puede acabar la pobreza en el mundo. Eso no se puede vender. Eso es absurdo, como alguien aquí en el Perú diga, ¿no? Hay que decirle al presidente o la presidente, ¿no? Que venda todo el oro que han encontrado en el Señor de Zipán, que han encontrado en las ruinas, ¿no? Que lo vendan y con eso pues construyan colegios, hagan esto. No se puede porque todo eso es patrimonio de la humanidad. Eso es invaluable, no se puede vender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pablo VI, ustedes recordarán a Pablo VI efectivamente así le regalaron
una corona de diamantes con joyas preciosas, y él la donó para los pobres, ¿no? Pero porque es un regalo específicamente para él. Pero las cosas que regalan a la iglesia son de la iglesia y queda para el patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, no sé, nada de eso se puede vender, ¿no? Además, la iglesia cobra entrada para que con esa entrada pueda darle mantenimiento a todas esas obras de arte, ¿no? Y muchas veces, pues, si no alcanzan, la misma iglesia tiene que poner, ¿no? Recuerda que los que sostienen a la iglesia, ¿quién sostiene a la iglesia? Pues la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, ¿no? Por eso hay siempre una colecta para la caridad del Papa, donde todos aportamos para lo que conocemos como la caridad del Papa, y de esa manera el Papa puede hacer las obras de caridad. No lo hace él de su plata, lo saca de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. O sea, lo saca de nosotros, en otras palabras. Porque así es. Y luego, por ejemplo, me acuerdo que en el 2017, cuando hubo el fenómeno del niño, el Papa envió 100.000 euros para todos los damnificados, ¿no? Entonces, ese dinero se está utilizando de manera correcta, solamente que, claro, hay gente que trata de desprestigiar a la iglesia y dice cosas que no son, ¿no? Y terminan diciendo cosas falsas. Pero siempre hay que conocer un poquito, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que estaba en contra de la llegada del Papa porque el Papa no, ¿por qué el Estado le tiene que pagar al Papa para que venga? O sea, el Estado no le ha pagado al Papa, el Estado le vela por la seguridad del Papa, pero no por ser el Papa, sino por ser un presidente. Recuerda que el Papa es el presidente del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. Porque de la misma manera, así como el Estado peruano vio por la seguridad del Papa, vio por la seguridad de otros presidentes que han venido, pero ahí nadie reclamó. Es más, cuando el Papa vino en el 2018, ustedes recordarán, el hecho de que el Papa haya venido generó muchos ingresos al país, muchos ingresos, porque vino gente de otros lugares, hubo turismo, se movió la economía enormemente, fue muy bueno. Así, hermanos, eso es todo por hoy. Eh, yo esta vez, sí, como les comenté, no voy a poder responder ninguna pregunta, pero las preguntas vamos a hacerlas ya. O si desean, las pueden escribir en el grupo de WhatsApp y yo lo voy respondiendo o la voy analizando para que el lunes, ¿no? Que nos volvemos a reunir en la última sesión, ya puedo responder las preguntas inmediatamente. ¿Ok, hermanos? Como todo esto lo estoy grabando, entonces igualmente todo esto va a subirse al grupo. ¿Ya? Ok. Entonces, cualquier cosa, pregunta, duda, temor, angustia, lo que necesiten, me consultan, ¿ya? Entonces pueden seguir avanzando con sus tareas, yo igual voy a seguir revisando. Cuídense mucho, hermanos, Dios los bendiga. Cuídense bastante y sigamos en oración. Oren mucho por las misiones, que ahora ya me toca también, ahorita estoy en la parroquia aquí, la Virgen de la Familia, ¿verdad, hermano? Así se llama, hermano Carlos, Virgen de la Familia, creo que se llama. Ajá, estoy ahorita en la parroquia Virgen de la Familia, aquí en Chorrillos, en Lima, para dar unas charlas también de Biblia aquí. Hermana Nailet, un gusto verla. Muy bien. Hay que ponerse Muchas al día, ya bendiciones, hermano, hermano. hermano A todos, Francisco. buenas Igual, noches. hermano, buenas Amén. noches. Cuídense mucho. Dios lo bendiga, hermano. Igual.